La ciudad estaba llena de vida. Las personas caminaban apresuradas, esquivando a los vendedores ambulantes, los bocinazos constantes y el murmullo de las voces que se extendía por las aceras. Para Cayo, un niño de 12 años, esa agitación era su hogar, su mundo. Con una mochila vieja y desgastada en su espalda, sabía que debía mantener los ojos bien abiertos y los oídos alerta. Vivir en las calles lo había hecho aprender rápido, solo los cuidadosos sobrevivían. Cayo observaba el flujo de personas con la habilidad de quien sabe pasar desapercibido. Entre la multitud, notó a un hombre bien vestido, cuya postura erguida lo destacaba del resto. Llevaba un maletín elegante y parecía estar ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, hasta que una figura sospechosa se le acercó. Era un hombre encapuchado, con la mirada furtiva mientras se acercaba cada vez más al empresario. Cayo notó lo que estaba a punto de ocurrir antes de que el hombre siquiera se diera cuenta. El ladrón sacó un cuchillo y se aproximó al empresario. En un impulso, Cayo gritó: «¡Hey! La policía está viniendo». El ladrón se detuvo por un segundo, sorprendido, y miró alrededor. Al ver que algunas personas comenzaban a prestarle atención, dio media vuelta, murmurando insultos en voz baja, y desapareció por la calle antes de que alguien pudiera detenerlo. El empresario, aún atónito, miró en dirección a Cayo, el muchacho delgado que lo observaba con los brazos cruzados, como si intentara medir si representaba algún peligro. «Tú, me salvaste», dijo el hombre, recuperando el aliento. Su voz sonaba incrédula, pero su mirada reflejaba una profunda gratitud. «Muchas gracias, chico. No sé qué hubiera pasado si no hubieras aparecido». Cayo se encogió de hombros, restándole importancia. «Solo grité, nada del otro mundo». A pesar de su aparente indiferencia, una chispa de curiosidad apareció en los ojos del niño. No era común que alguien se fijara en él, y mucho menos que le agradecieran. El hombre, aún sorprendido, esbozó una sonrisa amigable. «Aún así, evitaste que tuviera un gran problema. ¿Cómo puedo agradecerte?» Cayo volvió a encogerse de hombros, desviando la mirada. Su instinto era esquivarlo, desaparecer antes de que ese momento de acercamiento se alargara. Pero el hambre rugía en su estómago, y por un segundo consideró la posibilidad de hacer un pedido simple. «Tal vez, algo de comer», respondió, intentando sonar casual. El hombre rió, una risa breve y honesta, y extendió su mano hacia Cayo. «Me llamo Leonardo», dijo, estrechando la mano del chico con firmeza. «Cayo». Leonardo lo llevó a un restaurante cercano, un lugar elegante y lleno de personas bien vestidas. Cuando entraron, Cayo se dio cuenta de cuánto desentonaba en ese ambiente. Sus ojos brillaban de curiosidad y un poco de nerviosismo. A pesar del hambre, mantenía la postura alerta, como si esperara que en cualquier momento alguien fuera a echarlo de allí. Sentados en la mesa, mientras esperaban el pedido, Leonardo observaba a Cayo con una mezcla de curiosidad y simpatía. «Y dime, Cayo, ¿vives por aquí?» Cayo asintió, visiblemente renuente a compartir más de lo necesario. «Vivo en la ciudad, sí. Me las arreglo por aquí desde que mi mamá», se detuvo, mirando hacia otro lado. No era una historia que le gustara contar, y mucho menos a un desconocido. Leonardo percibió la incomodidad del niño y suavizó su expresión, sin querer presionarlo. «Entiendo», dijo, con una voz suave. «Debe ser difícil estar solo a tan corta edad». Cayo desvió la mirada, desconfiado. Nadie hacía preguntas como esas sin segundas intenciones. Desde que perdió a su madre, había aprendido a desconfiar de la bondad ajena. Pero la forma en que Leonardo hablaba, la sinceridad en sus ojos, lo hicieron dudar. Leonardo interrumpió el pensamiento de Cayo. «Sabes, la valentía que demostraste hace un momento, no cualquiera tiene ese valor. Yo estaba distraído, y tú notaste la situación antes que yo». La mirada de Cayo vaciló por un segundo. ¿Valiente? Nunca había pensado en sí mismo de esa forma. Para él, solo era cuestión de supervivencia, de hacer lo que debía hacer. ¿Y tú?
Preguntó Cayo, intentando cambiar el tema. ¿Tienes a alguien? ¿Familia? Leonardo rió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Bueno, el trabajo ocupa la mayor parte de mi tiempo, y termino no, dudó, como si buscara las palabras adecuadas. El recuerdo de un antiguo amor atravesó su mente, pero apartó el pensamiento. No queda mucho espacio para eso. Creo que tienes razón, chico. A veces, los ricos como yo vivimos demasiado solos. El silencio cayó entre ellos, ambos reflexionando sobre la soledad en sus vidas, cada uno a su manera. Cayo desvió la mirada hacia otro lado, sintiéndose extrañamente cercano a ese hombre que acababa de conocer. Nunca imaginó que alguien tan exitoso pudiera tener algo en común con él. Cuando llegaron los platos, Cayo devoró la comida con entusiasmo, como alguien que no había tenido una buena comida en mucho tiempo. Leonardo lo observaba, a veces divertido, a veces pensativo, mientras el chico disfrutaba cada bocado con una expresión de puro placer. Al terminar, Leonardo miró a Cayo con un brillo curioso en los ojos. «Sabes, Cayo, hoy me salvaste, y eso no pasa todos los días. ¿Qué tal si fingimos que soy tu papá? Solo por un día». Cayo lo miró, sorprendido, y le tomó algunos segundos responder. Aquella propuesta era tan extraña e inesperada, pero había algo en el tono amable de Leonardo que le daba ganas de decir que sí. No por la comida ni por lo que pudiera recibir, sino porque, tal vez, él también lo necesitaba. Pero Cayo dudó. Había pasado tanto tiempo desde que se permitió confiar en alguien. Recordando cómo era tener a alguien a su lado, finalmente asintió con una sonrisa apenas perceptible. Bueno, si promete que no hará cosas aburridas, como trabajar todo el día, ¿por qué no? Leonardo rió de nuevo, una risa más ligera esta vez. Te prometo que hoy será solo diversión, Cayo. Aprovechemos este día juntos. Ambos salieron del restaurante, y el empresario sintió una sensación extraña pero reconfortante crecer dentro de él. Mientras caminaban lado a lado por las calles, Leonardo no pudo evitar pensar que ese encuentro quizás tenía algún significado especial. Después de salir del restaurante, Leonardo y Cayo caminaron por las calles abarrotadas, pasando frente a vitrinas de tiendas elegantes y cafés llenos de gente. Para Leonardo, acostumbrado a caminar con prisa de un compromiso a otro, aquel ritmo desacelerado era extraño. Al lado de Cayo, sentía una especie de libertad que había olvidado, como si estuviera viendo la ciudad por primera vez. Después de algunos minutos en silencio, Leonardo notó la postura tensa del niño, siempre alerta, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Era una armadura invisible, una barrera que lo protegía de un mundo que no siempre lo había acogido. Entonces, Cayo, comenzó Leonardo, tratando de romper el silencio. ¿Cómo es que terminaste, ya sabes, en la calle? Cayo se encogió de hombros, mirando hacia el suelo. Mi mamá murió cuando tenía unos 8 años. Después de eso, me quedé solo. La respuesta fue seca, ensayada, y Cayo la dijo de forma automática, evitando cualquier detalle. Para él, hablar de eso era como abrir una herida que nunca había sanado. Leonardo sintió un nudo en el pecho. Notó que Cayo hablaba con una indiferencia forzada, una manera de camuflar el dolor que, para un chico de su edad, debía ser insoportable. Sin quererlo, Leonardo no pudo evitar la tristeza y la compasión que lo invadían. Lo siento mucho, Cayo, dijo suavemente, tratando de no sonar condescendiente. Has sido muy valiente. El chico soltó una risa corta y sarcástica, como si la palabra valiente fuera un cumplido vacío. Sacudió la cabeza, y una amargura inusual para alguien tan joven apareció en sus ojos. ¿Valiente? Es lo único que puedo hacer. Hay días en los que solo quiero desaparecer, pero se detuvo, como si hubiera dicho demasiado, y forzó una sonrisa mientras cambiaba de tema. ¿Y tú? ¿En qué trabajas? Leonardo, sorprendido por la pregunta, se dio cuenta de que Cayo era inteligente y curioso. Tal vez quería entender más de él antes de decidir si confiaría o no. Trabajo en inversiones.
Es un trabajo aburrido, lleno de números, hojas de cálculo. Vio a Cayo poner una cara de desagrado y rió. Sabía que no te iba a gustar. Cayo lo miró con un aire burlón. Para nada. Apuesto que te la pasas todo el día con cara de serio, mirando una pantalla. Leonardo rió, dándose cuenta de cuánto le divertía el comentario del chico. Él, que siempre tomaba la vida en serio, corriendo para cumplir horarios y metas, se sentía casi libre al lado de aquel niño. Al notar la descontraída actitud de ambos, una idea empezó a formarse en su mente, pero dudó en decirla en voz alta. Cayo, comenzó, eligiendo las palabras. ¿Qué te parecería que pasáramos el día juntos? Como si yo fuera tu papá. Solo por hoy. El chico arqueó una ceja, claramente sorprendido. Esa propuesta, viniendo de un desconocido, parecía absurda y atrayente al mismo tiempo. La idea de tener un papá por un día era tentadora, pero también perturbadora. No sé, respondió desconfiado. Nunca he tenido papá antes. Ni siquiera sé qué haría con uno. Leonardo sintió un leve nudo en el corazón al escuchar eso. La indiferencia de Cayo sonaba como una defensa construida tras años de soledad, el reflejo de alguien que había aprendido a no esperar nada de nadie. Solo es un juego, Cayo. Podemos pasar el día juntos, hacer cosas divertidas, sin compromisos. Solo para conocernos mejor. Sonrió, intentando dejar la invitación ligera, aunque en sus palabras había una expectativa inexplicable. El niño se quedó en silencio, observando a Leonardo con una expresión analítica, como si intentara descifrar la sinceridad de la oferta. Tras unos segundos, se encogió de hombros, aunque mantuvo una postura desconfiada. Está bien. Siempre y cuando no tenga nada que ver con el trabajo. Leonardo sonrió, satisfecho. Prometo que no. Entonces, ¿a dónde quieres ir? Cayo pensó un momento y luego miró hacia un parque arbolado cercano. ¿Qué tal un lugar donde podamos comer algo de verdad? Leonardo se rió. Vamos, conozco el lugar perfecto. Caminaron hasta un restaurante elegante, lleno de mesas con manteles blancos y camareros atentos vestidos de traje. El lugar era sofisticado, y Cayo pronto se dio cuenta de que la comida ahí debía ser algo especial. Aunque intentaba mantener la compostura, sus ojos brillaban de expectación. Se sentaron junto a una ventana, y Leonardo le entregó el menú a Cayo, permitiéndole escoger el platillo. El niño hojeaba el menú con los ojos brillando de emoción, pero dudoso, como si temiera elegir algo incorrecto o demasiado costoso. ¿Solo vas a pedir un plato, Cayo? Puedes elegir lo que quieras. Hoy estamos de fiesta. El niño lo miró, aún desconfiado, pero pronto sonrió. Sentía una alegría que hacía mucho tiempo no experimentaba. Estar ahí, en un restaurante tan elegante, en compañía de alguien que se preocupaba al menos un poco por él, era casi un sueño. Cuando llegó la comida, Cayo no pudo ocultar su entusiasmo. Atacó el plato con hambre y deleite, y Leonardo lo observaba, entre divertido y conmovido. Ver al chico disfrutar cada bocado, como si fuera el mejor platillo del mundo, despertaba en él una sensación extraña, como si estuviera redescubriendo el placer de las cosas simples de la vida. ¿Te está gustando?, preguntó Leonardo, sonriendo. Cayo asintió, con la boca llena, y luego tragó rápidamente para responder. No sabía que la comida de verdad fuera tan buena. El empresario rió, y ambos guardaron silencio por un momento, disfrutando la comida. Leonardo se sentía cada vez más cautivado por la personalidad de Cayo. Aquel chico, a pesar de todas las dificultades, aún tenía una valentía y una fuerza para vivir que resultaban impresionantes. Después de un rato, Cayo limpió su boca con la servilleta, imitando los gestos refinados que había visto en las personas a su alrededor. Miró a Leonardo con una expresión seria, que contrastaba con la ligereza del momento. «Tú», vaciló. «¿Por qué quisiste pasar el día conmigo? O sea, podrías haberme dado cualquier cosa, pero decidiste quedarte aquí». Leonardo reflexionó por un instante, sorprendido por la profundidad de la pregunta.
Él mismo no sabía con certeza qué lo había motivado a hacer eso. Sentía una necesidad inexplicable de estar ahí, de compartir ese momento. Creo que, cuando apareciste, me diste la oportunidad de hacer algo diferente. Leonardo suspiró, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tal vez solo sea eso, una oportunidad de vivir algo distinto de lo que hago todos los días. Cayo asintió, absorbiendo las palabras de Leonardo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo hacía sentirse visto, como si percibiera algo más allá del niño de la calle que todos ignoraban. Por primera vez, casi creyó que podía haber algo más para el que solo sobrevivir. Leonardo le sonrió y, en ese instante, ambos se miraron con una comprensión silenciosa. Aunque no lo expresaran en voz alta, ambos sentían que ese encuentro era el inicio de un camino inesperado que cambiaría sus vidas para siempre. Leonardo y Cayo continuaron caminando por la ciudad después del almuerzo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Para Leonardo, era casi desconcertante permitirse desacelerar. Todo en su vida siempre había sido calculado y controlado, cada decisión orientada hacia el crecimiento de su empresa y la preservación de su imagen. A lo largo de los años, se había sumido en una rutina rígida, como un soldado en una misión, sin dejar espacio para emociones que pudieran distraerlo o debilitarlo. Pero al lado de Cayo, Leonardo se sentía diferente. Era como si el chico hubiera despertado algo que él había mantenido enterrado, una especie de nostalgia que lo hacía recordar un pasado que había sepultado. Claro, había tenido amores, pero solo uno lo había marcado profundamente. Laura, pensó al sentir el nombre como una dulce y dolorosa memoria. Ella había sido una mujer llena de vida, independiente, quien lo incentivaba a ver el mundo de forma más ligera. Cuando Laura lo dejó, él se volcó al trabajo y nunca más permitió que nadie ocupara ese espacio. Leonardo suspiró, volviendo al presente. A su lado, Cayo parecía distraído, pero aún en alerta, absorbiendo el entorno como si no confiara completamente en la situación. Leonardo lo observó de reojo, intrigado por la mezcla de valentía e incomodidad que el chico mostraba. «Oye, Leo, quiero decir, señor Leonardo. ¿A dónde vamos?», preguntó Cayo, rompiendo el silencio y despertando a Leonardo de sus pensamientos. «Solo Leonardo está bien, Cayo. Vamos a mi casa. Quiero mostrarte dónde vivo. ¿Qué te parece?». Cayo se encogió de hombros, pero en sus ojos brillaba un interés genuino. Jamás había imaginado entrar en una casa tan elegante como las mansiones que veía en revistas o películas. La curiosidad era palpable, aunque intentara disimularla. Cuando llegaron a la mansión, Cayo se detuvo en la entrada, atónito. La casa de Leonardo era inmensa, rodeada de un jardín cuidado y con una entrada de mármol que brillaba bajo el sol. Mientras caminaban hacia la puerta principal, Cayo miraba alrededor con una mezcla de fascinación e incredulidad. Aunque estaba cautivado, algo lo inquietaba, el ambiente era intimidante. Leonardo, quien solía pasar por la entrada sin apenas notar el jardín, miraba al chico con una especie de orgullo, como si estuviera revelando un secreto bien guardado. «Bienvenido a mi casa, Cayo», dijo Leonardo, abriendo la puerta y señalando que entrara. Cayo dio unos pasos vacilantes dentro de la mansión y miró a su alrededor, casi sin creer lo que veía. El vestíbulo era amplio, decorado con cuadros y esculturas dignos de una galería de arte. Al fondo, una escalera curva llevaba al segundo piso. Cada detalle de la casa era sofisticado y meticulosamente cuidado. «Caray, ¿vives aquí solo?», preguntó Cayo, girándose hacia Leonardo con una expresión de asombro. Leonardo asintió, sonriendo, pero en su sonrisa había un matiz de amargura. «Sí, vivo solo, desde hace tiempo». Hizo una pausa, mirando a lo lejos. «Me dediqué al trabajo, y la casa terminó siendo solo un lugar bonito para vivir». Cayo escuchaba cada palabra mientras caminaba por la sala de estar, tocando algunos objetos con curiosidad. Leonardo lo observaba de cerca y notó algo que antes no había visto, aunque el chico estaba impresionado, parecía fuera de lugar, como si ese ambiente fuera un mundo que nunca lo acogería.
Sé que parece extraño, Cayo, dijo Leonardo, intentando aliviar la incomodidad que el chico mostraba. Pero, créelo o no, hay días en los que todo este lujo me hace sentir vacío. Cayo se detuvo, mirándolo con curiosidad. Para él, esa afirmación era casi absurda. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Tienes todo esto, tienes todo lo que cualquiera querría. ¿Cómo podrías sentir que te falta algo? Leonardo suspiró. La simplicidad y franqueza de Cayo lo desarmaban de una manera a la que no estaba acostumbrado. Sabes, Cayo, uno se acostumbra a lo que tiene. Y el lujo, las cosas bonitas, terminan siendo solo cosas. En el fondo, todos necesitamos algo más que eso. Cayo reflexionó sobre las palabras de Leonardo y luego lo miró con una pregunta que parecía vacilante, como si no estuviera seguro de si era apropiada. ¿Y tú? ¿Nunca pensaste en tener una familia? Como, hijos, una esposa. Leonardo sonrió, pero en su mirada apareció un toque de tristeza. La pregunta le llegó profundamente. Las imágenes de Laura y de una vida que nunca construyó volvieron a su mente. ¿Qué habría pasado si hubiera tomado otro camino? ¿Seguirían juntos, quizá con una familia? Sí, lo pensé, pero no todo en la vida sale como esperamos. A veces, algo que parecía seguro se convierte en algo lejano. Las personas cambian, toman caminos diferentes. El chico, a pesar de su juventud, parecía comprender un poco de ese dolor. La ausencia de su madre le había enseñado, en la práctica, sobre la pérdida y sobre cómo las personas desaparecen de la vida de los demás. Yo también tuve una familia, dijo Cayo, con voz baja. Pero perdí a mi mamá cuando era pequeño. Solo éramos nosotros dos, y después de que se fue, el mundo se quedó sin color. Ella era todo lo que tenía. Leonardo sintió un nudo en el pecho al escuchar aquello. Por primera vez, percibía la profundidad del dolor que el chico cargaba. Un niño de apenas 12 años, con una mirada triste y el peso de la soledad reflejado en cada palabra. La confesión de Cayo lo conmovía de una manera que no sabía explicar. Lo siento mucho, Cayo. Leonardo se acercó y puso una mano en su hombro, intentando transmitir algo de consuelo. Nadie debería pasar por eso solo, menos alguien tan joven. Cayo se encogió de hombros, tratando de disimular lo que sentía. Es lo que es, ¿no? Uno aprende a arreglárselas. Desvió la mirada hacia el ambiente sofisticado. De todas formas, esta casa es increíble. Debe ser genial, no sé, poder comprar lo que quieras. Leonardo rió suavemente, pero su sonrisa no tenía alegría. Puede parecer genial, pero lo que realmente importa no se puede comprar, Cayo. Lo aprendí de la forma más difícil. Ambos permanecieron en silencio por un momento. Leonardo, entonces, sugirió que dieran una vuelta por la casa. Le mostró a Cayo la biblioteca, los amplios salones, la oficina donde pasaba la mayor parte del tiempo y el jardín en la parte trasera, con plantas a las que rara vez prestaba atención. Cada habitación tenía un propósito funcional, pero a los ojos de Cayo, el lugar parecía más un museo que una casa real. Para Leonardo, ese momento era extraño y reconfortante al mismo tiempo. Compartir su espacio con Cayo, escuchar sobre el pasado del niño y ver su curiosidad por el mundo le hacía sentir una conexión que hacía mucho tiempo no experimentaba. Finalmente, al regresar a la sala, ambos se sentaron en el sofá. Leonardo miró a Cayo y le dijo con sinceridad. Sabes, Cayo, estoy muy feliz de haberte conocido hoy. Tal vez no lo entiendas ahora, pero para mí, eres una sorpresa que el destino trajo. Cayo sonrió, pero una leve tensión aún era visible en su mirada. Era como si estuviera tentado a confiar, pero aún con cierta duda. Yo también creo eso. Se encogió de hombros, como si tratara de disfrazar el significado de sus propias palabras. A veces, uno encuentra algo bueno donde menos lo espera. Ambos intercambiaron una sonrisa silenciosa y, por primera vez,
Leonardo sintió que la soledad en su vida tal vez no tendría que ser definitiva. Después de pasar un tiempo en la casa de Leonardo, Cayo miró por la ventana de la mansión, donde el sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Observaba el jardín bien cuidado, tan diferente de los lugares que conocía, y una idea surgió en su mente. «Oye, Leonardo», dijo Cayo, rompiendo el silencio. «¿Te gustaría ir a un lugar especial?» Leonardo levantó las cejas, sorprendido. La propuesta inesperada despertó su curiosidad. ¿Un lugar especial? Claro. ¿Dónde queda? No está lejos, respondió Cayo, intentando ocultar el leve nerviosismo al hacer la invitación. Pero creo que lo entenderás mejor cuando llegues ahí. Leonardo dudó un momento, intrigado por lo que podría ser tan importante para el chico. Después de cerrar la mansión, ambos se dirigieron a la parada de autobús más cercana, y Cayo le indicó qué ruta tomar. Para Leonardo, eso era algo nuevo, no recordaba la última vez que había tomado un autobús, y estar allí, rodeado de personas con rutinas sencillas, le parecía a la vez extraño y revelador. A medida que el autobús los llevaba a una zona más humilde de la ciudad, el paisaje a su alrededor cambiaba rápidamente. Los edificios imponentes dieron paso a construcciones antiguas, algunas en ruinas, y a calles estrechas, donde se veían paredes descascaradas y ventanas rotas. Leonardo se sintió incómodo, no solo por el aspecto del lugar, sino también por una extraña sensación de familiaridad. Había algo allí, un recuerdo extraño y olvidado, que parecía traerlo de regreso al pasado. «Llegamos», anunció Cayo, levantándose y haciendo un gesto para que Leonardo lo siguiera. Ambos bajaron del autobús y caminaron por calles estrechas hasta detenerse frente a una casa simple y desgastada, aparentemente abandonada. La construcción era modesta, la fachada descolorida y las puertas y ventanas cerradas con tablas de madera. Una capa de moho cubría las paredes, y el lugar parecía sombrío bajo la tenue luz del atardecer. «Aquí es donde vivía con mi mamá», dijo Cayo, en un tono nostálgico y vulnerable. «Después de que ella murió, me quedé con un tío por un tiempo, pero no funcionó. Así que, de vez en cuando, regreso aquí. Es como volver en el tiempo». Leonardo miró al chico, sorprendido por la profundidad de esa confesión. Jamás imaginó que Cayo tuviera un lugar así, un refugio particular donde mantenía vivas sus memorias. «Lo siento mucho, Cayo», dijo Leonardo, colocando una mano reconfortante sobre el hombro del chico. «Debe ser difícil volver aquí solo». Cayo sonrió con tristeza, como si ya hubiera aprendido a lidiar con eso. «Sí, pero al mismo tiempo, es el único lugar donde siento que todavía queda algo de ella. Es como lo último que queda de nuestra vida juntos». Leonardo sintió una ola de tristeza mientras Cayo hablaba, pero también algo más. Al mirar aquella casa, una inquietud surgió dentro de él, una sensación perturbadora que no lograba identificar. Era como si su memoria intentara traer a la superficie algo, un destello de un recuerdo olvidado. Había algo allí, casi palpable, pero aún oculto en las sombras de su pasado. «¿Quieres entrar?», preguntó Cayo, ya forzando una de las tablas de la ventana para abrir una rendija. Leonardo dudó. Todo en él le decía que no entrara, pero la curiosidad y la sensación de déjà vu lo empujaban irresistiblemente. Asintió, ayudando al chico a hacer espacio para que pudieran pasar. Dentro, el aire estaba cargado con el olor de polvo y moho, y una sensación de abandono flotaba en el ambiente. Los muebles cubiertos de polvo permanecían en sus lugares, como si guardaran la memoria de quienes vivieron allí. Cayo señaló la mesa redonda en el centro del cuarto, donde él y su madre solían cenar. Leonardo pasó los dedos por el borde de la mesa, y un torbellino de sensaciones lo invadió. Era como si ya hubiera estado allí antes, como si cada rincón de aquel lugar fuera una pieza de un rompecabezas que intentaba armar. Sintió una presencia invisible, casi como un susurro, y cerró los ojos, intentando forzar su memoria para darle respuestas. Mientras absorbía aquel ambiente familiar, Cayo continuó hablando, sin darse cuenta de la confusión de Leonardo.
A mi mamá le encantaba esta casa. No teníamos mucho dinero, pero ella decía que este era nuestro lugar, nuestro rincón seguro. Miró una mancha de moho en la pared. Inventábamos historias sobre las formas del moho. Decía que una parecía un conejo y otra un corazón. Siempre decía que tenía que aprender a ver las cosas de una manera especial. Leonardo escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra con el corazón oprimido. La forma en que Cayo hablaba de su madre traía a la superficie una delicadeza y un amor que Leonardo reconocía. Algo en esa historia, algo en ese lugar, comenzaba a tener sentido de una forma que nunca había imaginado. Sin querer, Leonardo se alejó, vagando por la sala, hasta detenerse frente a una puerta entreabierta que daba a un pequeño cuarto. Entró y, al encontrarse con la pared frente a él, se congeló. Allí, pintado de forma simple y descolorida, había un corazón rojo, demasiado familiar para ser coincidencia. Era el mismo símbolo que él había pintado, años atrás, con una persona que jamás había olvidado. Sus pensamientos se dispararon en todas direcciones. Las piezas comenzaron a encajar de manera inquietante, la edad de Cayo, la descripción de su madre, y ahora ese corazón. Cayo, ¿tu mamá se llamaba Laura? La voz de Leonardo salió temblorosa, como si temiera la respuesta. Cayo lo miró, confundido y un poco asustado. Sí. Laura. ¿Cómo lo sabes? El chico lo observaba, esperando una explicación que Leonardo no sabía cómo dar. Leonardo respiró hondo, sintiendo el peso del descubrimiento. Aquellas paredes, ese corazón y, ahora, Cayo, revelaban un secreto enterrado que nunca imaginó encontrar. El niño frente a él no era solo un extraño, había una conexión profunda e imposible entre ellos, algo que él no sabía si estaba listo para aceptar. Después de un largo silencio, Leonardo logró responder. Yo conocí a tu mamá, Cayo. Hace mucho tiempo. Ella fue alguien muy especial para mí. Cayo frunció el ceño, intrigado y sorprendido, pero algo en su expresión indicaba una mezcla de confusión y esperanza. Sabía que esta historia apenas estaba comenzando. La casa, que antes era para él solo un refugio solitario, ahora guardaba una revelación que podría cambiarlo todo. En silencio, ambos continuaron explorando el lugar, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Para Cayo, esa era la última conexión con su pasado, para Leonardo, era el punto de partida para un viaje que jamás había imaginado. Dentro de la casa abandonada, el silencio era casi palpable. Las paredes, cubiertas de moho y polvo, parecían susurrar historias antiguas. Para Cayo, ese lugar era un refugio de nostalgia, donde cada rincón traía a la superficie recuerdos de su madre, un pasado que él mantenía vivo en su mente, a pesar de la dureza de su vida actual. «¿Sabes?», empezó Cayo, con voz baja, como si hablara consigo mismo. «A mi mamá le encantaba esta casa. Yo era pequeño, pero recuerdo cómo siempre sonreía cuando estábamos aquí». Leonardo, de pie al lado del chico, escuchaba cada palabra atentamente, mientras las frases de Cayo lo transportaban a un tiempo lejano. Era como si, a través de los ojos del chico, estuviera vislumbrando un pasado que nunca habría podido imaginar. «No teníamos mucho, ¿sabes?», continuó Cayo con una leve sonrisa, mirando una mancha de moho en forma de conejo en la pared. A veces no había dinero, pero ella siempre encontraba la forma de convertir todo en algo divertido. Era como magia, ella lograba que cualquier cosa pareciera especial. Leonardo sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Cayo resonaban dolorosamente, recordándole una época en la que también conoció a una mujer con ese espíritu libre y vibrante. Laura, pensó, incapaz de alejar de su mente la idea de que había algo extremadamente familiar en esa casa y en las memorias del niño. Debió ser una persona increíble, murmuró Leonardo, mirando a Cayo. El chico asintió, con una leve sonrisa en los labios, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Sí que lo era. La extraño todos los días. Leonardo podía sentir el dolor oculto tras esa confesión simple.
La idea de un chico tan joven cargando el peso de la soledad le parecía casi insoportable. Se acercó y, al poner una mano reconfortante en el hombro del chico, notó una pequeña grieta en la pared junto a la puerta. Era una marca fina, casi imperceptible, pero inconfundible para él. Ese era el mismo lugar donde había comenzado una remodelación que él mismo había pagado años atrás, durante el tiempo en que estuvo con Laura. Su corazón se aceleró. La posibilidad de estar en la casa de Laura, de estar frente al hijo de ella, quizás su propio hijo, lo hizo retroceder, invadido por una mezcla de sorpresa e incredulidad. Intentó racionalizar, convencerse de que no podía ser verdad, pero las coincidencias eran demasiado fuertes para ignorarlas. Cayo, empezó, vacilante, buscando confirmar una sospecha que temía fuera cierta. ¿Cuántos años tienes? 12, respondió Cayo automáticamente, mirándolo con curiosidad. ¿Por qué? Leonardo sintió un escalofrío. ¿12 años? Hizo cálculos rápidamente, recordando el tiempo en que él y Laura estuvieron juntos y la ruptura repentina que nunca logró entender. 12 años, era exactamente el tiempo que llevaba sin verla. Su respiración se volvió pesada, y cada detalle de ese lugar parecía encajar con precisión inquietante, formando un rompecabezas que nunca imaginó que tendría que resolver. Cayo notó el cambio en la expresión de Leonardo, quien parecía cada vez más perturbado. ¿Todo bien?, preguntó Cayo, extrañado por el silencio. Leonardo intentó sonreír, pero su sonrisa salió tensa. Desvió la mirada, pasando una mano por su rostro, mientras intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Cómo podría confirmar esa sospecha? Y si fuera verdad, ¿cómo podría contárselo a Cayo? Cayo, yo creo que conocí a tu madre, dijo al fin, intentando mantener la voz firme. Hace mucho tiempo. Cayo lo miró sorprendido, con una mezcla de curiosidad e incredulidad en su rostro. ¿En serio? ¿Conociste a mi mamá? Parecía confuso, pero también intrigado. Leonardo asintió, con la voz ahogada por la emoción. Sí, la conocí. Ella fue muy importante para mí. Cayo parecía asimilar esa información, reflexionando sobre sus implicaciones. Yo no sabía. Mi mamá nunca hablaba de nadie de su pasado. Solo decía que me había criado sola. Leonardo sintió el peso de esa revelación. Laura había seguido adelante, criando a Cayo sin mencionar nunca que su padre pudiera estar cerca. Ahora comprendía que el fin abrupto de su relación probablemente se debía a algo mayor, algo que ella decidió enfrentar sola. Respiró hondo, tratando de controlar la oleada de emociones. Cayo merecía conocer la verdad, pero Leonardo no sabía cómo reaccionaría. Quizás Laura nunca le contó nada por varios motivos, para protegerlo, o quizás porque temía que él no estuviera dispuesto a asumir esa responsabilidad. Observó al chico, quien ahora caminaba por la sala, tocando algunos objetos con el cariño de quien se despide. Para Cayo, esos eran solo vestigios de un pasado feliz que terminó abruptamente. Para Leonardo, representaban el eco de una historia que nunca imaginó haber dejado atrás. Finalmente, Leonardo puso una mano en el hombro del chico y le dijo, con suavidad: Cayo, tal vez podamos investigar más sobre tu mamá. Puedo ayudarte a descubrir algunas cosas que tal vez no sabes. ¿Qué te parece? Cayo asintió, aunque su mirada reflejaba desconfianza. Está bien. Pero prométeme que no me vas a engañar, dijo en tono medio en broma, pero observador. Leonardo rió, aunque su sonrisa todavía reflejaba ansiedad. Te lo prometo, respondió, tratando de tranquilizarlo. Haremos esto a tu ritmo, ¿de acuerdo? Mientras salían de la casa, Leonardo lanzó una última mirada hacia el interior oscuro y silencioso, sintiendo que dejaba atrás una vida llena de secretos. Lo que no sabía era que esos secretos estaban a punto de transformar completamente su mundo y el de Cayo. Al regresar a casa, Leonardo se sentía extraño, como si un peso invisible se acomodara en sus hombros. El día, que había comenzado de manera inesperada, le había traído más preguntas de las que podía imaginar.
Cada palabra de Cayo, cada detalle de aquella casa abandonada, le dejaban la sensación de que, en algún momento de su vida, había dejado atrás algo esencial. Una parte de sí mismo que ahora lo observaba a través de los ojos de un niño. Tan pronto entró a la mansión silenciosa, Leonardo se dejó caer en un sillón y respiró hondo, masajeándose las sienes. Necesitaba ordenar sus pensamientos, pero su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si Cayo era realmente su hijo? La idea parecía al mismo tiempo absurda y aterradoramente posible. Laura, su nombre volvió a su mente con la intensidad de una herida antigua. Laura no había sido solo una pasión, era un refugio, una persona que lo veía más allá de los números y el estatus. Era encantadora y vibrante, siempre lograba ver el lado bueno de las cosas. Con ella, por primera vez, pensó en la posibilidad de formar una familia. Pero, al final, había sacrificado eso por una carrera que, en ese momento, le parecía ser todo. Leonardo cerró los ojos, intentando recordar sus últimos momentos con Laura. Ella se había quedado tan serena cuando él decidió terminar la relación, solo lo escuchó, sin pedirle explicaciones ni rogarle que se quedara. Una única lágrima recorrió su rostro, pero no insistió. Recordaba su expresión, una mezcla de tristeza y aceptación. Ahora, se preguntaba si, de alguna manera, ella ya sabía que él no iba a quedarse. Se obligó a abrir los ojos, apartando los recuerdos, y tomó su celular. Sentía una necesidad urgente de respuestas. Tecleó el nombre de Laura y comenzó a buscar cualquier cosa que lo ayudara a entender qué había pasado con ella desde que se separaron. Después de unos minutos, encontró lo que tanto temía: Laura realmente había fallecido hacía unos años. La información estaba registrada en un sitio de documentos públicos. Leonardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La mujer que un día había amado, la única persona a la que realmente había considerado como familia, estaba muerta, y él nunca lo había sabido. Un vacío absoluto se apoderó de él. Sus manos temblaban levemente mientras apagaba el celular, como si necesitara alejarse de aquella verdad insoportable. Había perdido la oportunidad de estar a su lado, de entender por lo que había pasado, de siquiera despedirse. Y ahora, Cayo, ese niño valiente y al mismo tiempo solitario, tal vez era lo único que quedaba de Laura en el mundo. Leonardo se levantó, incapaz de quedarse quieto. Empezó a caminar por la sala, tratando de procesar la magnitud de su descubrimiento. La duda que tenía sobre Cayo se había transformado en una certeza incómoda, una verdad que latía en su mente. Si Laura realmente era la madre de Cayo, entonces había huido de la oportunidad de formar la familia que siempre creyó desear. Y ahora, ese chico podía ser su hijo. Pero, ¿cómo podría estar seguro? Leonardo sabía que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Necesitaba enfrentar la verdad, incluso si el resultado era devastador, tanto para él como para Cayo. La única salida era hablar con el chico, saber más sobre su pasado y, si fuera necesario, hacer una prueba de ADN. No podía vivir con esa duda para siempre. Al pensar en ello, la pregunta que invadía su mente era: ¿estaría Cayo preparado para escuchar esa verdad? El chico era fuerte, pero claramente marcado por las dificultades que había enfrentado. ¿Cómo reaccionaría al descubrir que tal vez tenía un padre que nunca estuvo cerca? Leonardo se dirigió al bar de la sala y se sirvió una copa de whisky. Necesitaba calmar los nervios. La bebida bajó por su garganta, pero le dejó un sabor amargo en la boca. Nada podía aliviar el dolor que sentía en ese momento. Sabía que Cayo pasaba las noches en un refugio improvisado para jóvenes en la periferia. Con los pocos recursos disponibles, el refugio ofrecía una cama y una comida básica para el chico y otros jóvenes. Mañana iría a buscar a Cayo. Necesitaba escuchar sobre la vida de Laura, entender cómo había enfrentado la situación sin él y, sobre todo, conocer más sobre el chico. Por primera vez en años, Leonardo sentía que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Todos sus logros, su reputación y el estatus que consideraba esenciales ahora le parecían vacíos ante la posibilidad de tener un hijo.
¿Tendría él la fortaleza para enfrentar la verdad, aunque eso significara mirar atrás y enfrentar las decisiones que prefería olvidar? Esa noche, al acostarse, Leonardo descubrió que era imposible cerrar los ojos. Las expresiones de Cayo, sus gestos, la forma en que miraba el mundo, todo parecía una versión más joven de algo que él conocía, algo que había perdido. ¿Por qué nunca había buscado saber más sobre Laura? La pregunta resonaba en su mente, y el arrepentimiento era insoportable. En el silencio de la madrugada, tomó una decisión. Al día siguiente, no solo buscaría a Cayo, sino que también intentaría hablar con él sobre Laura y el pasado que tal vez compartían. Sabía que la conversación no sería fácil, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Leonardo se dio cuenta de que, finalmente, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo que el dinero y el éxito jamás podrían ofrecerle. A la mañana siguiente, Leonardo salió temprano, con el corazón acelerado por la decisión que había tomado. Tras noches sin dormir y horas de reflexión, sabía que debía enfrentar a Cayo y buscar la verdad, por más difícil que fuera. Al llegar al refugio donde el chico solía pasar las noches, esperó afuera, con las manos temblorosas y tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pronto vio a Cayo salir, con su mochila desgastada y la mirada endurecida por la vida en la calle. «Cayo», llamó Leonardo, haciendo un gesto con la mano. Cayo se dio la vuelta, sorprendido. Una sonrisa breve apareció en su rostro, indicando que, a pesar de todo, estaba contento de ver al empresario nuevamente. Pero al notar la seriedad en la mirada de Leonardo, su sonrisa vaciló y frunció el ceño. «¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma», bromeó Cayo, tratando de aligerar la tensión. Leonardo respiró hondo, intentando mantenerse tranquilo. La conversación que necesitaban tener pesaba sobre él, pero sabía que no podía seguir postergándola. Señaló un banco en un parque cercano, y Cayo asintió, sentándose a su lado con una expresión curiosa, pero desconfiada. «Cayo», comenzó Leonardo después de un breve silencio. «Necesito hablar contigo sobre tu madre. Si estás dispuesto a hablar de ella». Cayo parpadeó, sorprendido por la dirección de la conversación, y sus ojos se endurecieron un poco. «¿Por qué quieres saber sobre ella?», preguntó, intentando ocultar su incomodidad, pero claramente más alerta. Leonardo tomó una respiración profunda, decidiendo hablar con la sinceridad que la situación exigía. «Porque creo que pude haber conocido a tu madre, Cayo. Y tal vez eso nos ayude a entender algunas cosas sobre ti. Y sobre lo que pudo haber quedado en el pasado». Cayo lo miró por un momento, confundido. Nunca había escuchado a su madre hablar sobre alguien del pasado, pero había algo en la manera en que Leonardo hablaba que le hacía cuestionarse. Bajó la mirada, jugando con las manos, como si intentara reunir fuerzas para recordar recuerdos que había guardado. «Mi mamá, ella era mi mejor amiga, ¿sabes?», dijo él, en voz baja. «Me enseñó todo. Cómo sonreír, cómo ver el lado bueno de las cosas, incluso cuando no teníamos nada». Suspiró, y Leonardo vio un destello de tristeza en sus ojos. Pero luego se enfermó. «Yo no sabía qué hacer, solo era un niño. Y cuando se fue, me quedé solo. Desde entonces, lo que queda es solo sobrevivir». Las palabras de Cayo tocaron profundamente a Leonardo. Se esforzaba por imaginar cuánto había sufrido el chico, el peso de una pérdida que él podría haber evitado si lo hubiese sabido. Si Cayo realmente era su hijo, ¿cómo había permitido que enfrentara todo eso solo? Leonardo tragó saliva y decidió avanzar, sabiendo que no sería fácil. «Cayo, ¿alguna vez escuchaste de alguien llamado Leonardo?». La pregunta salió antes de que pudiera reconsiderarla. Cayo lo miró, intrigado, y frunció el ceño, intentando recordar. Era un nombre que nunca había oído de su madre. «No. Ella nunca mencionó a nadie con ese nombre», respondió, sacudiendo la cabeza, pero aún observando a Leonardo con desconfianza. Leonardo desvió la mirada un instante, sintiendo el peso de la falta de respuestas. Cada palabra de Cayo parecía confirmar lo que temía,
Laura había elegido enfrentarlo todo sola, y él nunca lo supo. Respiró hondo, reuniendo el valor para lo que tenía que decir. Cayo, yo necesito contarte algo, comenzó, titubeante. Tu mamá, Laura, ella fue alguien muy especial para mí, hace muchos años. Hizo una pausa, intentando encontrar las palabras adecuadas. Éramos novios. Y cuando terminamos, yo seguí otro camino, pensando que era lo correcto. Pero ahora veo que tal vez dejé atrás algo mucho más grande de lo que imaginé. Cayo se quedó en silencio, intentando asimilar lo que había escuchado. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y confusión. Frunció el ceño, tratando de comprender el verdadero significado de las palabras de Leonardo. ¿Estás diciendo que, crees que eres mi papá? La voz de Cayo salió en un susurro, como si temiera escuchar la respuesta. Leonardo asintió, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y miedo. No lo sé, Cayo. No estoy seguro, admitió, con la voz temblorosa. Pero después de escuchar tu historia, de ver la casa donde vivieron, empecé a preguntarme si realmente eres mi hijo. Cayo rió, una risa breve y nerviosa, mientras sacudía la cabeza incrédulo. Eso no tiene sentido. Mi mamá nunca habló de ti. Ella decía que éramos solo nosotros dos, que a nadie más le importaba. Leonardo sintió una oleada de tristeza al escuchar eso. Laura nunca había mencionado su existencia a Cayo, y solo podía imaginar que ella optó por criar al chico sola, tal vez creyendo que él nunca estaría presente. Lo siento mucho, Cayo, dijo Leonardo, intentando controlar la emoción. Si esto es verdad, lamento profundamente no haber estado ahí cuando más me necesitabas. Nunca lo supe, pero, de haberlo sabido, habría hecho lo que fuera por estar junto a ustedes. Tragó saliva, la voz trémula. No quiero que pienses que no me importa. Porque, ahora que te conozco, sé que eres más importante para mí que cualquier otra cosa. Cayo lo observaba atentamente, aún con una expresión de desconfianza, pero ahora había algo más. Una chispa de curiosidad, un deseo silencioso de creer. Durante toda su vida, él había creído que estaba completamente solo, sin nadie más que su madre. La idea de tener un padre le parecía a la vez imposible y tentadora. ¿Y qué quieres hacer ahora?, preguntó Cayo, vacilante. Leonardo sintió una oleada de alivio al ver que Cayo no había rechazado de inmediato la posibilidad. Creo que la única forma de estar seguros es hacer una prueba, sugirió Leonardo, manteniendo la mirada fija en el chico. Una prueba de ADN. Si es verdad, te prometo que estaré a tu lado. No tienes que enfrentar nada de esto solo. Y, si no quieres, también lo entenderé. Cayo permaneció en silencio, pensativo. Era una situación difícil de aceptar, y no sabía con certeza cómo se sentía al respecto. Pero, en el fondo, algo le decía que necesitaba la verdad. Está bien. Finalmente asintió, en voz baja. Hagamos la prueba. Yo también necesito saber. Leonardo suspiró, un torbellino de alivio y ansiedad dominando sus sentimientos. Extendió la mano, y Cayo la estrechó con firmeza, ambos conscientes de que ese gesto simbolizaba más que una simple decisión. Era el comienzo de algo que podría transformar para siempre el rumbo de sus vidas. El laboratorio era discreto y eficiente, el tipo de lugar que Leonardo escogería para algo tan personal y delicado. Cuando le sugirió a Cayo hacerse la prueba de ADN, el chico dudó. Confirmar una sospecha tan grande le asustaba. Cayo no estaba acostumbrado a tener grandes expectativas, la posibilidad de descubrir que Leonardo no era su padre, o peor aún, descubrir que sí lo era pero que nada cambiaría, pesaba sobre él como un fantasma. Está bien, dijo Cayo, después de un largo silencio. Hagamos la prueba, pero no prometo nada. Leonardo comprendió la resistencia de Cayo y decidió respetar su ritmo, sabiendo que la confianza no surgía de la noche a la mañana. Fueron juntos al laboratorio y, durante el examen, Cayo parecía distante, aunque atento, intentando protegerse de la avalancha de emociones que comenzaba a sentir.
Con una muestra de saliva de cada uno, el proceso fue rápido, pero la espera por los resultados sería la verdadera prueba para ambos. Al salir del laboratorio, Leonardo propuso que Caio pasara esos días en su casa. Quería ofrecerle algo que Caio nunca había tenido, un lugar donde pudiera sentirse seguro y acogido, un espacio donde pudiera vivir sin el peso de la calle. Caio, aún desconfiado, aceptó con la condición de que podía irse cuando quisiera. En los primeros días, la convivencia entre ellos fue una mezcla de tensión y curiosidad. Leonardo, aunque intentaba crear un ambiente acogedor, notaba la reserva del chico, una barrera invisible que impedía un acercamiento total. Caio estaba ahí, pero cada gesto, cada mirada desconfiada, mostraba que aún mantenía una distancia prudente, como si no pudiera confiar completamente en esa situación. Por su parte, Leonardo se sentía ansioso y, por primera vez, completamente fuera de control. En su vida, siempre había sabido cómo actuar, pero con Caio era como caminar en terreno desconocido. Deseaba acercarse, pero temía apresurarlo. En los momentos de silencio, observaba al chico y se preguntaba cómo habría sido si hubiera sabido de su existencia desde el principio. La segunda noche, mientras cenaban en silencio, Leonardo decidió intentar una táctica más relajada, esperando romper un poco el hielo. «Caio, ¿alguna vez has cocinado?», preguntó, tratando de introducir el tema de manera casual. Caio levantó la vista y esbozó una sonrisa tímida. «Pues, he hecho sopas instantáneas, pero no creo que eso cuente, ¿verdad?», respondió con una risita. Leonardo rió, aliviado por la respuesta. «Entonces vamos a cambiar eso. ¿Qué te parece si mañana preparamos algo de verdad? Puedo enseñarte algunas cosas básicas». Caio se encogió de hombros, pero había un leve entusiasmo en su mirada, aunque aún con cautela. Al día siguiente, los dos fueron juntos a la cocina. Leonardo le mostró los ingredientes, le explicó cómo usar los cuchillos y sartenes y le enseñó a encender la estufa de forma segura. Comenzaron con una receta sencilla, una tortilla con verduras frescas. «Con cuidado», advirtió Leonardo al ver a Caio cortar un tomate con movimientos dudosos. «Así, agárralo aquí y corta así. ¿Entiendes? ¿Así?». Caio imitó los movimientos, tratando de repetir los pasos con más seguridad. «Eso, exactamente. ¿Ves? Es fácil», Leonardo lo animó, sonriendo al ver cómo Caio aprendía. Para Caio, que nunca había tenido a alguien que le enseñara algo tan básico, ese momento era a la vez extraño y agradable. Estar ahí, aprendiendo y recibiendo atención, le hacía sentir un calor que no experimentaba hacía mucho tiempo. Cuando terminaron de cocinar, se sentaron a comer juntos. La tortilla estaba un poco deformada, algunas verduras quemadas, pero ambos rieron del resultado. Para Leonardo, esa cena improvisada tenía un sabor especial, algo que jamás había imaginado sentir en una comida tan sencilla. Mientras esperaban el resultado de la prueba, Leonardo llevó a Caio a conocer otros aspectos de su vida cotidiana. Le mostró su oficina, le habló sobre inversiones, para sorpresa y asombro del chico, y hasta lo llevó a dar un paseo por el parque, algo que no hacía desde hacía años. En cada momento, Leonardo intentaba mostrarle a Caio que la vida podía ser más que solo sobrevivir. Sin embargo, Caio aún mantenía cierta reserva. Una noche, mientras veían una película en la sala, Caio comentó, tratando de sonar casual: «¿Sabes, Leonardo, no sé si puedo creer en todo esto». «¿Creer en qué?», preguntó Leonardo, sin entender al principio. «En esto, en esta casa, en estas cosas. No sé qué va a pasar cuando lleguen los resultados de la prueba. ¿Y si me acostumbro a todo esto y, no sé, luego todo se acaba?». Se encogió de hombros, intentando no mostrarse vulnerable. Leonardo sintió una punzada de dolor al escuchar eso. Sabía que el chico tenía razón al temer una decepción. Caio venía de un pasado lleno de inestabilidad, de personas que tal vez prometían demasiado y entregaban muy poco. «Caio, no espero que confíes en mí de un día para otro. Pero quiero que sepas que,
pase lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí. Y no lo digo solo por la prueba, respondió Leonardo, con voz firme. Lo digo por ti, por el chico increíble que eres. Cayo guardó silencio, absorbiendo esas palabras. La idea de tener un lugar, de poder contar con alguien, era algo nuevo y casi increíble. Siempre había sido independiente, había aprendido desde pequeño a no esperar nada de los demás, pero la sinceridad de Leonardo comenzaba a perforar sus defensas. En los días siguientes, los dos establecieron una rutina simple, pero significativa. Leonardo continuaba enseñándole a cocinar, mostrándole nuevas recetas. Poco a poco, Cayo comenzó a relajarse, a sonreír más, a bajar la guardia. Cada comida, cada conversación, parecía cimentar algo nuevo entre ellos, algo que iba más allá de la prueba de ADN. Cuando finalmente llegó el día de la revelación, Leonardo y Cayo estaban sentados en el sofá, esperando el correo del laboratorio con el resultado. El silencio entre ellos era denso, cargado de expectativa y temor, pero también de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Finalmente, el teléfono de Leonardo emitió un sonido, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Es el resultado, Cayo», dijo él, con la voz seria, volviéndose hacia el chico. Cayo respiró hondo, tratando de parecer indiferente, pero sus ojos revelaban lo contrario. Ambos sabían que lo que estaba a punto de descubrirse podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. El silencio en la sala era casi insoportable. Leonardo sostenía el teléfono con el resultado de la prueba de ADN, sintiendo el peso del momento. Miró a Cayo, que esperaba a su lado, y respiró hondo antes de abrir el correo. Su corazón latía acelerado, una mezcla de esperanza y temor. ¿Será realmente mi hijo? La pregunta resonaba en su mente mientras abría el archivo con las manos temblorosas. Cuando finalmente leyó el resultado, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cayo, eres mi hijo», la voz de Leonardo salió en un susurro, cargada de emoción y asombro. Cayo parpadeó, como si necesitara tiempo para absorber las palabras. Miró el rostro de Leonardo, buscando una respuesta, alguna señal de lo que aquello realmente significaba. Durante toda su vida, había creído estar solo en el mundo, con solo el recuerdo de su madre para consolarlo. Ahora, descubría que tenía un padre, alguien real, en carne y hueso, que estaba frente a él y parecía profundamente afectado por el descubrimiento. Entonces, ¿es verdad? La voz de Cayo era baja e insegura, una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Tú, eres mi papá? Leonardo asintió, sus ojos mostrando una mezcla de arrepentimiento y alegría. Extendió la mano, pero vaciló, retrocediendo al ver la expresión confundida del chico. «Sí, Cayo. Soy yo, y no lo sabía». Si lo hubiera sabido, la voz se le quebró, y bajó la cabeza, con el rostro marcado por la vergüenza. «Perdóname, Cayo. Lamento mucho no haber estado allí. Si hubiera sabido que existías, nada me habría mantenido lejos de ti». Cayo reaccionó al instante. Se levantó bruscamente, con la mirada fija en Leonardo, llena de dolor y rabia. Durante años, se había acostumbrado a no esperar nada de nadie. Y ahora, descubrir que alguien que podría haber sido su padre lo había dejado solo era como revivir toda la tristeza de su abandono. «¿Cómo que no lo sabías?», gritó Cayo, con la voz llena de emoción. «Pudiste haberme buscado. ¿Y mi mamá? ¿Acaso no te importaba ella?». Las palabras de Cayo atravesaron a Leonardo como una cuchilla afilada. Se levantó, impulsado por la urgencia de responder, pero la voz se le atoró en la garganta. Sabía que la ira de Cayo era legítima y que el chico tenía todo el derecho de sentirse traicionado. «Cayo, escúchame, por favor», pidió Leonardo, en un tono suplicante. «Tu madre y yo, nos amábamos, pero terminamos porque yo estaba cegado por el trabajo, por el éxito. Pensé que eso era lo único que importaba. Fue un error enorme, y lo lamento mucho. Nunca quise dejarte solo, Cayo. Ni siquiera sabía que existías». Cayo, aún con los ojos enrojecidos, parecía inconforme.
¿Y tú qué crees que fue para mí, eh? Crecí pensando que a nadie le importaba. Que estaba solo porque a nadie le importaba. ¿Y ahora vienes y esperas que te crea que solo no estabas ahí porque no sabías? Leonardo sintió el peso de las palabras de Cayo, que cargaban un dolor acumulado de años. Se acercó despacio e intentó tomar las manos del chico, pero Cayo se alejó, cruzando los brazos en un gesto defensivo. Sé que nada de lo que diga puede borrar lo que pasaste, Cayo, Leonardo comenzó, con la voz temblorosa. Pero si pudiera retroceder el tiempo y hacerlo todo diferente, lo haría. Habría buscado a tu madre, habría sido el padre que mereces. Ahora, lo único que puedo prometer es que, de aquí en adelante, no estarás solo. Estoy aquí, y me quedaré. Cayo lo miró en silencio, su rostro marcado por una mezcla de rabia y tristeza. No es tan simple, Leonardo. No sé si puedo confiar en ti ahora. Toda mi vida pensé que nadie aparecería, ¿y ahora quieres que confíe en ti? ¿Cómo sé que no vas a dejarme otra vez? Leonardo sintió un nudo en el pecho. Sabía que ganarse la confianza de Cayo sería un proceso largo y doloroso, pero estaba dispuesto a luchar por ello. Cayo, lo entiendo. Y tienes todo el derecho a dudar. Sé que no será fácil, y si necesitas tiempo, te esperaré. Solo quiero que sepas que, a partir de ahora, tienes a alguien a tu lado. Prometo que estaré aquí. Cayo desvió la mirada, mordiéndose el labio para contener las lágrimas, tratando de mantener la compostura. Una parte de él quería creer, pero el miedo a ser decepcionado nuevamente era abrumador. Estaba a punto de salir de la sala cuando Leonardo se acercó, con los ojos sinceros y suplicantes. Te quiero, Cayo. La voz de Leonardo salió baja, pero llena de emoción. Y sé que esto es extraño para ti, pero eres mi hijo. Y no importa lo que haya pasado, haré todo lo posible para mostrarte que puedes confiar en mí. Las palabras calaron hondo en Cayo, despertando una sensación que nunca había experimentado. Era la primera vez que alguien le decía eso y, aunque intentaba resistirse, algo en su corazón se quebró. Sintió que las lágrimas se escapaban y, de forma impulsiva, dio un paso hacia Leonardo. Sin más palabras, Leonardo lo envolvió en un abrazo firme, aunque cauteloso, respetando el espacio del chico y permitiendo que él decidiera aceptar o rechazar el contacto. Finalmente, Cayo cedió, relajándose en los brazos de su padre. Era un momento lleno de dolor e incertidumbre, pero también de esperanza. El dolor que había cargado durante tanto tiempo no desaparecería de la noche a la mañana, pero en ese instante permitió que la barrera entre ellos se rompiera, aunque fuera solo un poco. Los dos permanecieron así, en silencio, absorbiendo la presencia del otro y todo lo que ese momento representaba. Para Leonardo, era el comienzo de un camino difícil, pero el único que realmente importaba. Para Cayo, era el primer atisbo de algo que siempre había creído imposible, la idea de que, tal vez, ya no estaba solo. Al día siguiente del resultado de la prueba, la casa de Leonardo parecía extrañamente distinta para Cayo. Aún trataba de asimilar la idea de tener un padre, alguien que le había prometido estar a su lado y que, al menos por ahora, parecía dispuesto a cumplir esa promesa. Leonardo, por su parte, estaba decidido a demostrarle a Cayo que no se trataba solo de palabras. Quería que el chico comenzara a sentir que ese era su hogar. Durante el desayuno, Leonardo rompió el silencio con una sonrisa suave. Cayo, sé que todo sigue siendo confuso para ambos, comenzó, con un tono de comprensión. Pero quiero que sepas que esta es tu casa. No importa lo que haya pasado antes. Voy a estar contigo, de ahora en adelante. Cayo lo miró por un momento, asimilando sus palabras. Aunque todavía sentía algo de recelo, había en su interior una parte que quería creerle, como si por fin encontrara algo de descanso. No sé cómo, como ser hijo de alguien, confesó Cayo, desviando la mirada. Pasé tanto tiempo solo que a veces creo que, no merezco esto. Leonardo se acercó y puso una mano reconfortante sobre su hombro. Oye, todos merecemos una familia, Cayo, su voz era firme, pero en ella había una dulzura que Cayo no esperaba.
He cometido muchos errores, pero te prometo que voy a estar aquí. Voy a ser el padre que mereces. Cayo asintió levemente, conmovido. Leonardo hizo una pausa y, tras un momento de vacilación, compartió una idea en la que había estado pensando desde el día anterior. «Sabes, estaba pensando», respiró hondo. «¿Qué te parece si vamos juntos a la casa donde vivías con tu mamá? Podemos despedirnos de ella y de todo lo que pasó». La sugerencia tomó a Cayo por sorpresa. Esa casa abandonada era sagrada para él, el único lazo que le quedaba con su madre. Pero, al mismo tiempo, quizá era momento de dejar descansar el pasado para hacer espacio a algo nuevo. Asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y aceptación. Poco después, ambos estaban en el autobús rumbo a la casa donde Cayo había vivido con su madre. El trayecto, aunque conocido, parecía diferente con Leonardo a su lado. Por primera vez, no volvía a ese lugar solo. Ahora tenía a alguien con él, alguien que también compartía una conexión con ese pasado y que parecía entender realmente lo que él había perdido. Al llegar a la casa, Cayo sintió el familiar nudo en la garganta apretarse. Miró a Leonardo, quien le sonrió con un gesto alentador. Juntos, cruzaron el portón oxidado y entraron a la casa silenciosa. La sala estaba igual que siempre, vacía, llena de polvo, como si esperara a alguien que nunca regresaría. Cayo se acercó a la estantería, donde algunos libros antiguos de su madre seguían apilados, cada uno cargado de recuerdos. Tomó uno de los libros y lo abrió, recordando las noches en que su madre le leía historias hasta que se quedaba dormido. Al mirar a Leonardo, lo vio recorriendo el lugar con respeto y nostalgia. «Era una mujer increíble, Cayo», murmuró Leonardo, como si hablara consigo mismo. Laura tenía una forma de ver el lado bueno de las cosas, incluso en las situaciones más difíciles. Creo que apenas ahora empiezo a entender el valor de lo que perdimos. Cayo sintió un nudo en el pecho. Ver a Leonardo hablar de su madre con tanto cariño hacía que, de algún modo, sintiera su presencia ahí. El vacío que había sentido desde la muerte de ella parecía, por un breve instante, menos abrumador. «Me hubiera gustado que ella me hubiera contado sobre ti. Tal vez las cosas habrían sido distintas», dijo Cayo, con la voz entrecortada. Leonardo se acercó y puso una mano en el hombro de su hijo, entendiendo el dolor oculto en esas palabras. «Yo también lo hubiera querido, Cayo. Pero creo que hizo lo mejor que pudo. Lo importante es que ahora sabemos la verdad y estamos aquí, juntos. Podemos honrar su memoria viviendo una vida de la que ella se sentiría orgullosa». Los dos guardaron silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cayo, aún sosteniendo el libro de su madre, sintió que esa despedida era el cierre de un capítulo doloroso en su vida. Mientras exploraba la sala, Leonardo encontró un jarrón roto en la estantería. Con un gesto simbólico, recogió los pedazos con cuidado y los metió en la bolsa que había traído. «¿Vamos a llevar eso?», preguntó Cayo, intrigado. Leonardo asintió, con una leve sonrisa en el rostro. «Sí. Un pedazo del pasado, para recordarla siempre y lo que vivimos. Pero ahora, vamos a casa». Cayo sonrió, sintiendo por primera vez que quizá esa era, en verdad, una nueva oportunidad. Asintió y, juntos, salieron de la casa, llevando la bolsa con los fragmentos del jarrón como un recordatorio del camino que ambos habían recorrido hasta llegar ahí. Al regresar a la mansión, el ambiente parecía diferente, más acogedor. Leonardo preparó la cena, y Cayo lo ayudó en la cocina, ambos más relajados, riendo y compartiendo historias. Mientras ponían la mesa, Leonardo miró a Cayo, sintiendo una profunda gratitud por esa inesperada oportunidad de ser padre. «Sabes, Cayo», comenzó, con la voz cargada de emoción, «he buscado un propósito durante mucho tiempo, algo que le diera sentido a mi vida. Ahora, al verte, me doy cuenta de que esto es precisamente lo que necesitaba». Cayo sonrió, conmovido por la sinceridad de su padre. «Creo que yo también estuve esperando a alguien. Solo que no sabía que algún día iba a suceder de verdad», respondió,
con una sonrisa tímida. Después de la cena, Leonardo colocó el jarrón roto en un rincón especial de la sala, en un pequeño altar improvisado. Puso una foto antigua de Laura en un marco y la colocó junto a los fragmentos del jarrón, como un homenaje a ella. Para ambos, eso representaba una despedida del pasado y un compromiso con el futuro. Al final, Leonardo extendió la mano hacia Cayo, quien, sin dudarlo, la tomó con firmeza. Juntos, caminaron por la casa que ahora pertenecía a ambos. Se miraron el uno al otro, encontrando en el otro el reflejo de algo que siempre les había faltado. Y en ese instante, Cayo finalmente sintió que pertenecía a una familia. Leonardo, por su parte, encontró una paz que nunca había conocido, al lado del hijo que jamás imaginó tener. Ahí, uno al lado del otro, dejaron atrás los fantasmas del pasado, listos para enfrentar juntos las nuevas posibilidades y desafíos de una vida en familia. Por primera vez, el futuro parecía iluminado y lleno de esperanza. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo video.